Bienvenidos un día más a Naister DIY. En este vídeo vamos a aprender a coser paso a paso una sudadera básica para mujer. Y como siempre os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Para conseguir el patrón de esta sudadera con vuestras propias medidas podéis ir al vídeo anterior, que lo vais a encontrar en este mismo canal, y también os dejaré el enlace en la cajita de descripción, y allí os enseño paso a paso cómo realizar el patrón y todas las piezas con vuestras propias medidas. Si lo que queréis es descargaros el patrón ya realizado, tenéis que ir a esta página web www.naisterdiy.es y allí os podréis descargar el patrón en varias tallas completamente gratuito. Y una vez ya tengáis el patrón seleccionado en vuestra talla, vamos a ponernos con la confección paso a paso. Y vamos a empezar encarando el derecho con el derecho de la tela, es decir, las dos partes bonitas encaradas hacia adentro, y justo en la doblez de la tela vamos a ir poniendo el patrón de la espalda. Lo vamos a ir sujetando con alfileres. Y cuando lo tengamos bien sujeto, lo que vamos a hacer es recortar el patrón a 1 centímetro de distancia, ya que tenéis que recordar que los patrones que incluimos gratuitamente en este canal no llevan incluido el margen de costura. Vamos a ir ahora a recortar la parte del delantero del patrón y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la espalda, es decir, vamos a poner nuestro patrón en la doblez de la tela encarando el derecho con el derecho. Y lo vamos a recortar también todo alrededor a 1 centímetro del borde. Ahora vamos a recortar también la manga exactamente de la misma forma, encarando el derecho con el derecho de nuestra tela y poniendo nuestro patrón encima. Una vez lo tengamos sujeto, vamos a recortar todo el patrón dejando 1 centímetro de margen de costura a todo alrededor. Ahora vamos a ir a recortar el bolsillo de la pieza central de nuestra sudadera y vamos a poner, como siempre, la pieza del bolsillo en la doblez de la tela y sujetamos con alfileres. Y vamos a recortar toda la pieza dejando 1 centímetro de margen de costura a todo alrededor. Ahora vamos a ir a recortar la parte de los puños y la cintura, y para ello vamos a utilizar este otro tipo de tejido. En mi país se llama punto canalé o tela de puño, y es una tela que, como veis, es muy elástica y es ideal para cuellos, cinturas y puños de sudaderas. Vamos a ir a cortar la pieza del cuello y para ello, al igual que hicimos anteriormente, vamos a poner la pieza del cuello justo en la doblez de la tela y la vamos a sujetar con alfileres. Y vamos a ir recortando las piezas, en este caso no hace falta que dejéis margen de costura. Vamos a hacer lo mismo con la pieza de la cintura, la ponemos en la doblez de la tela, la sujetamos con alfileres y la recortamos sin dejar margen de costura. Y ya por último vamos a recortar dos piezas del puño. En este caso no hace falta que lo cortemos en la doblez de la tela, ya que son dos piezas diferentes. Y vamos ahora a hacer un recuento de las piezas que deberíais de tener cortadas. En primer lugar vais a necesitar la pieza de la espalda cortada a la doblez de la tela. También vais a necesitar la pieza del delantero cortada a la doblez, la pieza del bolsillo del delantero cortada a la doblez, dos piezas de la manga,
una pieza del cuello cortada a la doblez, 2 piezas para el puño y una pieza de la cintura cortada a la doblez de la tela. Una vez tengáis todas las piezas recortadas, ya nos podemos poner con la confección de nuestra sudadera. El primer paso para confeccionar nuestra sudadera será realizar los bordes del bolsillo del delantero. Y para ello lo que vamos a hacer es doblar estos dos extremos de aquí, vamos a doblar 1 centímetro aproximadamente hacia el interior del bolsillo, tal y como voy mostrando en el vídeo, y vamos a ir sujetando con alfileres. Si no tenéis mucha práctica en la máquina de coser, os aconsejo que hilvanéis antes de pasar el pespunte, y si no podéis ir directamente a la máquina de coser, con cuidado acordaros de ir quitando los alfileres y le pasaremos un pespunte sencillo para sujetar el dobladillo que acabamos de realizar. Ahora vamos a juntar el bolsillo con la parte del delantero de la sudadera, y para que nos quede exactamente centrado lo que vamos a hacer es marcar justo el centro del bolsillo y el centro del delantero. De esta forma tan solo tenemos que unir los piquetes realizados para saber que el bolsillo se encuentra justo en el centro de la sudadera. Vamos a coser la parte superior del bolsillo, y para ello lo que vamos a hacer es realizar un pequeño dobladillo aproximadamente de 1 centímetro hacia adentro, tal y como estoy mostrando en el vídeo. Y también vamos a coser los laterales de nuestro bolsillo. Para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que en el lado superior y vamos a realizar un dobladillo de aproximadamente 1 centímetro. Y ahora tan solo debemos ir a la máquina de coser y realizar un pespunte sencillo en el lado superior y los dos lados del bolsillo. Recordad de no coser la parte de abajo. Recordad de ir quitando los alfileres antes de pasar vuestra máquina de coser, y recordad también de rematar todas las costuras tanto al principio como al final. Una vez tengamos ya nuestro bolsillo cosido al delantero de nuestra prenda, lo que vamos a hacer es unir el delantero con la espalda, y vamos a unir estas dos piezas por los hombros. Vamos a encarar el delantero y la espalda derecho con derecho, es decir, la parte bonita de la tela con la parte bonita de la tela, y vamos a sujetar los hombros con alfileres. Y ahora simplemente vamos a pasar una costura para unir estas dos piezas. Os recomiendo que paséis directamente una puntada overlock, o si no tenéis la máquina overlock, realicéis directamente una puntada en zigzag o cualquier otra puntada elástica que tenga vuestra máquina de coser. Ahora vamos a pasar a coser nuestras mangas, y lo que vamos a hacer es, con el piquete que hemos realizado en el centro de la manga, vamos a juntar esta pequeña marca que hemos hecho con la costura del hombro que acabamos de realizar. Como siempre, vamos a encarar derecho con derecho y unimos por las marquitas.
Y cuando ya lo tengamos todo sujeto, lo que vamos a hacer es pasarle una costura directamente con la overlock o bien con la puntada zigzag o puntada elástica de vuestra máquina de coser. Pues ya tenemos las mangas cosidas a nuestros cuerpos y lo que vamos a realizar ahora es cerrar el lateral. Para ello, como siempre, encaramos el derecho del delantero con el derecho de la espalda, es decir, las dos caras bonitas enfrentándose, y cerraremos el lateral desde la manga hasta el final del cuerpo. Y lo vamos a cerrar pasando un pespunte directamente con la overlock o bien una puntada elástica. Pues hasta aquí ya tenemos lo que es el cuerpo de nuestra sudadera perfectamente cosido y nos faltaría realizar los puños, el cuello y la cintura. Vamos a empezar cosiendo lo que es la cintura de nuestra sudadera y para ello vamos a utilizar la pieza que habíamos cortado anteriormente. Recordad que uno de los lados lo habíamos cortado en la doblez de la tela, así que tan solo deberíais tener uno de los dos lados abierto. Lo que vamos a hacer es pasarle una costura overlock o bien una puntada elástica para cerrar completamente este lado. Una vez lo tengamos ya cerrado, lo que tenemos que hacer es doblar por la mitad. Y ahora vamos a realizar unos piquetes que nos ayudarán mucho a la hora de coserlo a la sudadera. Ponemos a un lado la costura que acabamos de realizar y hacemos un piquete en el lado contrario. Y ahora juntamos la costura con el piquete que acabamos de realizar y realizamos dos piquetes más en los lados opuestos. Es decir, en total nos deberían de quedar 4 marcas. Y ahora vamos a realizar también estos piquetes a lo que es el cuerpo de la sudadera. Para ello tenemos los dos laterales, que son las costuras laterales que ya hemos cerrado, así que juntamos estas dos costuras y realizamos un piquete justo en el centro del delantero y el otro piquete justo en el centro de la espalda. Ahora tan solo tenemos que unir los piquetes que hemos realizado de esta forma. Ahora tan solo tenemos que unir la sudadera con la pieza de la cintura con una puntada elástica o directamente con una puntada overlock si es que la tenéis. Y como veis que la cintura es un poco más estrecha que la sudadera, lo que tenéis que hacer es ir cosiendo y estirando tan solo lo que es la pieza de la cintura.
Y así es como os va a quedar la pieza ya cosida a la sudadera. ¿Veis que os quedan unas pequeñas ondas? Esto se arregla fácilmente pasando a una plancha. Ahora vamos a ir a coser el puño de las mangas y tenemos esta pieza recortada. Lo que tenemos que hacer, al igual que antes, es encarar el derecho con el derecho y coser el lado que tenemos abierto. Una vez ya hemos cerrado el lateral, lo que vamos a hacer es doblar por la mitad, al igual que hemos hecho con la cintura. Y vamos a realizar también los 4 piquetes para ayudarnos en la costura, uno en el lado contrario de la costura que hemos realizado, y luego juntaremos la costura con el piquete realizado y lo haremos un pequeño corte en los 2 lados restantes. Esto lo vamos a hacer con las 2 piezas de puño. Y de la misma forma vamos a realizar también 4 piquetes o 4 pequeños cortes en el filo de las mangas. Y cuando ya tengamos tanto la pieza del puño como la manga marcada con los piquetes, vamos a juntar estos cortes. Y ahora tan solo vamos a ir a la máquina de coser y le vamos a pasar una costura overlock o bien una puntada elástica, y al igual que hemos hecho con la cintura vamos a tener que ir estirando la tela del puño para que nos quede perfecto. Y ya casi estamos terminando la sudadera y ya solo nos queda poner el cuello. Vamos a empezar también cosiendo el lateral abierto de nuestra tira del cuello. Y al igual que hicimos tanto con la cintura como con los puños, lo vamos a doblar la pieza entre sí justo por la mitad. Y una vez lo tengamos doblado vamos a marcar los 4 piquetes para facilitar la costura. Y vamos a marcar también los 4 piquetes en la parte del cuello. Y ahora tan solo debemos juntar el cuello con nuestra sudadera con los piquetes que hemos realizado. Y ahora solo faltaría una buena plancha y ya tendríamos nuestra sudadera perfectamente cosida. Como habéis podido comprobar, ha sido un proyecto muy sencillo, rápido y fácil. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna notificación. Nos vemos en el siguiente vídeo.